Y si la adicción no fuera el problema, sino el síntoma. Suicidio de un hermano, con el agravante de que sin darme cuenta yo en un diálogo, yo le expliqué a él cómo y ahí comenzó el problema de la adicción con sustancias analgésicos opiáceos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Detrás de la adicción para la restauración del ser. Doctor Holmes, bienvenido, buenos días. Me encanta tenerlo aquí. ¿Cómo está, doctor Holmes? Excelente, muy contento, muy complacido, privilegiado de estar aquí en este espacio. Quiero darles las gracias a ustedes y a una Restauración del Ser eh, y, y también a ti, Raúl. ¿Cómo te va? Muchas gracias, bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo y que comparta todo ese conocimiento con nosotros. Para nosotros es un placer, Holmes, que tú compartas y nos llenes de información. Gracias a ustedes por permitirlo. Holmes, y si la adicción no fuera el problema, sino el síntoma. Y hay una pregunta crucial. El nudo gordiano, la parte nodal, ¿cierto? Total. Bueno, yo voy a responder a partir de mi vivencia y a partir también de mi formación como médico. Y de tu conocimiento. Pues. En la universidad tuve muchas veces experiencias de consumo, sobre todo de cannabis. La cannabis de ese tiempo era pangolita, no era la marihuana hidropónica que hay hoy. La marihuana de hoy, que es marihuana hidropónica, es 10 veces más potente y más adictiva. Más dañina. Pero no fue nunca un problema ni fue una adicción realmente. El problema comenzó en mi año rural, cuando presté el servicio social obligatorio. En ese año rural tuve un accidente, estaba atravesando una crisis emocional bastante fuerte a raíz de varios problemas. Uno de ellos, el suicidio de un hermano, ¿sí? Con el agravante de que sin darme cuenta yo en un diálogo, en un coloquio con él, yo le expliqué a él cómo suicidarse y él utilizó esa información para quitarse la vida. Entonces eso me sumergió en una depresión muy fuerte, ¿sí? Y ahí comenzó el problema de la adicción con sustancias analgésicos opiáceos. Me encantaron, me gustaron. Tuve un accidente, le pedí a la enfermera que me aplicaba un analgésico y me encantó y ahí me enganché. Cada que estaba triste y aburrido, iba al botiquín, sustraía 1, 2, 3 ampollas de Demerol, de meperidina. Es muy familiar del fentanilo y 10 veces más potente que la morfina. Y a los 3 meses yo estaba inyectándome 16 ampollas diarias. Haber vivido esa prisión, ese encadenamiento durante 8, 9 años y haber ingresado a un proceso de tratamiento para la restauración de mi ser precisamente, fue lo que se convirtió en mi maestría, ¿sí? A partir de eso es cuando yo empiezo a llenarme, a sentirme muy satisfecho, a encantarme y a enamorarme de lo que es dar terapia y de lo que es la recuperación del adicto. Muy bien. Bueno, mi doctor Holmes, es un gusto. El gusto es mío, Raúl. Qué bueno. Humildemente te voy a hacer unas preguntas para que nos compartas tu conocimiento. Cuéntame. Vamos a indagar un poquitico sobre la adicción desde toda tu perspectiva, desde tu conocimiento. Como tú eres médico, los médicos buscan dar salud, ¿sí? Trabajan el síntoma, la enfermedad. ¿Tú consideras que la adicción es un síntoma? Esa pregunta, Raúl y Claudio, es una pregunta supremamente interesante. ¿Es la adicción, es el consumo compulsivo de una sustancia o de un comportamiento el síntoma o qué? ¿O es una enfermedad? Es un debate bien interesante y precisamente por eso yo me he enamorado de la medicina integrativa, porque la medicina integrativa, como su nombre lo indica, integra no solamente la medicina convencional, sino otro tipo de herramientas como la homeopatía, la acupuntura, los magnetos, la meditación, bueno, cantidad de elementos que hay ahí, pero siempre no solamente integra esos elementos, esas herramientas, sino que intenta
correlacionar lo psíquico con lo físico. Parte de un principio, y es que lo físico es expresión de lo psíquico. Y en el caso de los comportamientos adictivos, siempre existen problemas emocionales, ¿sí? Problemas cognitivos, problemas psicológicos y existen problemas relacionales. Entonces, la adicción, el consumo compulsivo de una sustancia, la adicción a la comida, o la adicción al juego, o la adicción al sexo, o la dependencia a otro ser humano, que también son adicciones, o el juego, son expresión de disfuncionalidad y de problemas psicológicos y relacionales. Fundamentalmente eso, ¿cierto? Entonces, en algún momento yo mencioné que el ser humano es como una especie de biocomputador. En ese biocomputador hay un software, ¿sí? Que es el que posibilita la conexión con la parte espiritual. Cuando llenamos de software malicioso, y entre esos las sustancias psicoactivas, la droga, esa conexión con la parte espiritual se dificulta más. Mientras con más sustancias contaminemos, introduzcamos como software malicioso, como troyanos a ese biocomputador, más desconexión hay con la parte espiritual, ¿sí? Por eso, y tal vez en algún momento lo vamos a tratar, una de los objetivos en el tratamiento es favorecer la conexión con la parte espiritual, encontrar un sentido de vida, ¿sí? Llenar ese vacío existencial. Fundamentalmente eso, Raúl. Holmes. Claudio. Entonces, me ha llamado porque dentro de mi experiencia y la carrera que he hecho yo con la adicción, escucho a muchas personas decir, es que es un sinvergüenza, es un vicioso. Y hay respuestas del mismo adicto que dice, es que a mí me gusta consumir, yo no estoy enfermo. Entonces, sí es una enfermedad. Bueno, más allá de enfermedad, yo prefiero la expresión es un trastorno. Es un trastorno. Es un trastorno mental, ¿sí? Es un trastorno mental. Y cuando tú hablas de que es un sinvergüenza, que eso es un vicio, hay una particularidad que ocurre desde el punto de vista neurofisiológico. Cuando hay un consumo o cuando se utiliza algo placentero, Correcto. y ese placer es tóxico, dañino, se estimula en el cerebro unos circuitos que tienen que ver con el placer y la recompensa. Al estimularse esos circuitos, se tiende a repetir lo que causa placer. Cuando eso se da de una manera exagerada, abusiva, que es lo que suele ocurrir en las personas con problemas de adicción, no solamente ocurre ese fenómeno que es como una especie de condicionamiento. Consumir droga causa placer, consumir droga causa placer, entonces hay que repetirlo. Pero no solamente ocurre eso a nivel neurofisiológico, también se da el hecho de que primero disminuyen los receptores de dopamina, que es la encargada del placer. Y al disminuir los receptores de dopamina, Claro. la persona tiene que consumir más, ¿sí? Para lograr el efecto que inicialmente tenía. Pero hay algo más grave todavía, y es que hay una conexión entre esa zona, la zona que tiene que ver con el mesencéfalo, se llama, con el sistema límbico, y la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal están los circuitos inhibitorios, ¿sí? De cualquier conducta. Ante cualquier impulso instintivo o que genere placer, puede llamarse sexo, comida, drogas, o el juego, hay una parte en el cerebro que está en la corteza prefrontal que dice, no, eso no está bien, eso te hace daño. Esa parte, esa conexión entre el sistema límbico y la corteza cerebral en la persona que ha consumido de una manera compulsiva está secuestrada. Entonces la persona no tiene control. Cuando siente ganas, pásala. Entonces sí es cierto que dicen que en la corteza prefrontal también está la toma de decisiones. Claro. Entonces, al estar inundado, no hay decisiones asertivas. Exactamente. Correcto. Es esta partecita de aquí, Ajá. que es la que dice no, la que dice sí, está bien, no está mal, o te conviene, está inhibida, está secuestrada. Secuestrada. Secuestrada, muy bueno. No hay una conexión entre la parte de los impulsos del placer y la corteza prefrontal. Entonces, fíjate que
no solamente hay problemas emocionales, psicológicos, sino que también hay un problema en la bioquímica cerebral, en la neurofisiología. Muy bien. Muchas gracias, doctor Holmes. Doctor Holmes, en la medicina tradicional y sin juicio a la medicina tradicional, vemos que se enfocan mucho en el síntoma o en la enfermedad. Desde la medicina que tú practicas, donde integras todo, la medicina integrativa, ¿tú consideras que una persona o un tratamiento especial o particular donde solo se mire la adicción como un síntoma, pero solo se mire ese síntoma y nada más? ¿Consideras que esa persona se cura o simplemente puede haber un desplazamiento a una adicción diferente o simplemente una contención en consumo, pero nunca hay sanación? Buena pregunta, Raúl. Buena pregunta. No es suficiente. El problema no es el consumo. El consumo es el síntoma, es la punta del iceberg. De hecho, hay un fenómeno que se presenta en la recuperación y es que cuando se para el consumo, mientras se trabajan las causas, el consumo compulsivo deriva a otro tipo de adicción, como la comida, como el sexo, como el juego, etcétera, etcétera. Entonces, debe trabajarse la causa, la etiología. No es suficiente con que el psiquiatra o el médico te trabaje la parte neurofisiológica. Hay que trabajar la parte emocional, la culpa, el miedo, el resentimiento, el dolor acumulado, los eventos traumáticos, la relación con papá, la relación con mamá, toda la historia, inclusive hasta los transgeneracionales, habría que trabajarlo para irnos más allá. La adicción es un problema que tiene una etiología, que tiene una causa multifactorial siempre. Por eso una vez hecho el diagnóstico, hay que establecer cuáles son las prioridades, los problemas principales y hacer un plan para abordarlo de la manera más integral posible. Ese plan es el que nos va a permitir sacar el software malicioso y favorecer la reconexión con el alma. Quiere decir eso que si una persona, por ejemplo, voy a utilizar la palabra curarse, no me gusta, pero voy a utilizar la palabra curarse pues para que nos entendamos todos. Quiere decir eso que si una persona hace una pausa en el consumo por un tiempo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 24 meses, cabe la posibilidad que en realidad simplemente sea una pausa en el consumo, pero no esté curado. Total. Primero, yo no hablo no hablo con la expresión de curar, ¿cierto? Sí. Si hay un problema, hay un trastorno muy complejo. Y ese problema complejo requiere no solamente el abordaje, como te dije, del consumo. La persona puede suspender el consumo años. Yo he conocido personas que han suspendido el alcohol, que es otra droga. Sí, en nuestro medio la gente cree que el alcohol no es droga y el alcohol es la segunda droga más tóxica después de la heroína. Lo que pasa es que es legal y como es legal la gente cree que es normal emborracharse, ¿cierto? Entonces, he conocido personas que llevan 20, 22 años sin consumir y vuelven a tocar la sustancia y se alborota ese cerebro, todos los receptores a pedir la sustancia, ¿cierto? Hay una recaída fuerte. Una pregunta. Lleva años sin consumir, años, y vuelve a tomar, y vuelve a tocar el alcohol. ¿Por qué tan intempestivamente vuelven esos síntomas o ese consumo tan compulsivo? ¿Por qué si llevaba muchos meses limpio? Bueno, precisamente hay dos elementos. Uno, el alcohol, ¿sí? Sí. Y otro, posiblemente las otras sustancias, ¿cierto? Primero porque el cerebro tiene memoria. Correcto. Es como si esos millones, trillones de neuronas tuvieran unos receptores. Esos receptores a la sustancia y a la dopamina dejaron de recibir oxígeno, ¿sí? Y entonces se adaptaron a la ausencia del consumo. En el momento en que la persona vuelve a entrar en contacto con la sustancia, es como si tú eres alérgico al polen, te alejas del polen y un día te vas a una floristería. Muy claro. ¿Sí? Muy claro. Pero por otro lado está el asunto del alcohol. Y entonces con el problema del alcohol, retomo el tema, lo que hablamos ahora. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Las personas beben licor y la primera etapa de la intoxicación, la persona es animosa,
se pone a hablar, exalta y se creerá pues que es que entonces es un estimulante. No. Lo que ocurre ahí es que el alcohol como es un depresor deprime la corteza prefrontal que es la que inhibe. Como si yo le quitara el freno, ¿sí? Y al quitarle el freno la persona Se desboca. ¿sí? Y entonces pierde los controles inhibitorios. Y si ha sido una persona que es poliadicta, no solamente va a consumir alcohol, sino que va a salir disparado para la olla, Para donde para el consigue. variadero. Ya. Eso suele ocurrir. Uno ve a las mamás y las esposas diciendo que fulanito es otro cuando se emborracha. Y yo le digo, no, fulanito no es otro, ese es el verdadero fulanito, porque está desinhibido. Muchas gracias. No, está clarísimo, doctor Holmes. Ya yo creo que está más que claro el concepto de síntoma, la adicción como síntoma. Muchas gracias. Pero vamos a aprovechar tu expertise primero como un habitante de la adicción en un momento y como médico, ¿vale? ¿Qué efectos se reconocen a corto plazo de las personas que tienen adicción? ¿Puedes dar algunos ejemplos? Bueno, esa pregunta depende de qué tipo de sustancia, ¿cierto? Por un lado, hay distintas variables. La adicción y los comportamientos y lo que se exprese de un problema adictivo depende de múltiples variables. La primera, el individuo. No es lo mismo un individuo depresivo que un individuo maníaco, por ejemplo. Entonces, sí, interviene la personalidad. Claro, la personalidad influye. Vamos a enfocarlo, porque es válido lo que tú dices, porque queda amplia. Hablemos de sustancias psicoactivas para poner un ejemplo. Tenemos que son muchas las adicciones, pero para concretar un poquito, sustancias psicoactivas. Entonces, depende de la personalidad del psiquismo. Sí. Depende de la sustancia también, ¿sí? Depende del ambiente y las relaciones. Entonces, va a haber expresiones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, pero generalmente hay 3 criterios diagnósticos para hablar de una adicción, ¿sí? El primer criterio es los síntomas de abstinencia. Cuando la persona se ha enganchado con las sustancias y para el consumo, aparecen unos síntomas. Es lo que llamamos los médicos el síndrome de abstinencia, que varía, no es lo mismo el síndrome de abstinencia a la cocaína que el síndrome de abstinencia a la marihuana, o al alcohol, o a las benzodiazepinas, o a la heroína. Varían, ¿cierto? Claro. Entonces, el primer criterio diagnóstico es, hay síntomas de abstinencia. El segundo criterio, o el otro criterio, porque no es en orden como de importancia, es el desarrollo de tolerancia farmacológica. Eso significa, no es tolerancia en el sentido del valor espiritual, sino tolerancia farmacológica. El hígado y el cerebro desarrollan tolerancia al efecto de la sustancia. Entonces, un ejemplo sencillo. Una persona nunca ha bebido, se toma un trago doble de aguardiente y a los 10 minutos está prendida, está ebria, ¿sí? Si esa persona sigue consumiendo cada 8, cada 15 días, dentro de 3 o 4 meses se toma ese trago doble y no le hace efecto casi. Para lograr el mismo efecto inicial, tiene que aumentar la dosis de la sustancia, entonces tomarse 3 o 4 tragos dobles. Ese es el segundo criterio, la tolerancia. La persona cada vez necesita más cocaína, cada vez necesita más la sustancia. Y el tercer elemento y el más importante quizás es la compulsividad, la pérdida de control. ¿Sí? La persona pierde el control. Con los alcohólicos decimos, para un alcohólico, un trago es exagerado, ¿sí? Y 100 tragos no son suficientes. Entonces la persona pierde el control. Básicamente son esos 3 elementos. Ahora, esos 3 criterios o situaciones generan una cantidad de manifestaciones en las relaciones, ¿sí? Entonces no va a trabajar otro día, se enguayaba, por ejemplo. Pero ese, perdón te interrumpo, ese ya es más en en el mediano plazo. En el mediano plazo ya pasamos de la primera, la compulsión y todo eso. Entonces yo creo que aquí es importante el siguiente, que es el relacional. Tengo una pregunta. Lo que es compulsión, obsesión e impulsividad, ¿son síntomas de una persona con problemas
Ahí O hay personas que no tienen problemas de adicción y manejan este tipo de comportamiento tan negativo y tan dañino, ¿no? importante la aclaración. La obsesión, la compulsión, la impulsividad pueden estar en cualquier persona. En cualquier persona, ¿sí? ok. Como la tristeza. No solo en el adicto. No. Ve, Y ahí cuando yo hablo de la compulsividad, es la compulsividad al consumo. consumo, como ¿sí? tal. La persona pierde el control. Ya. ¿sí? Que me voy a, mejor dicho, es esa pérdida de control tan peligrosa que la persona definitivamente hace una cantidad de cosas que después se arrepiente, Se ¿cierto? arrepiente, claro. Puede haber situaciones muy delicadas desde el punto de vista de integridad física, por ejemplo, o familiar. Ok. En el largo plazo, en lo que has visto a nivel fisiológico, a nivel biológico, a nivel psicológico, psiquiátrico, relacional, ¿encuentras un común denominador? Yo sé que cada caso es un caso individual, ¿sí? Pero algo que tú digas, mire, personas que llevan durante mucho tiempo consumiendo tienden a temas fisiológicos, psiquiátricos. También depende de la sustancia, Sí. ¿cierto? También depende del psiquismo y también depende del ambiente. Ahí, Pero en general. Pero me hay gustaría, unos por factores ejemplo, hablar de, comunes. mira, por ejemplo, de Tusi que lo que estamos viendo es que el Tusi está tomando mucha fuerza, ¿sí? Está la marihuana y el Tusi. Entonces, en lo que has podido identificar, por ejemplo, con el Tusi para darle un nombre, en el largo plazo. Mira, te voy a hablar, por eso te digo, varía depende de la sustancia. Por ejemplo, la marihuana, ¿sí? La marihuana que hay ahora es marihuana hidropónica, creepy, como la Sí. llaman, una marihuana demasiado adictiva y demasiado tóxica. Está demostrado hasta la saciedad que el consumo crónico de cannabis, sobre todo a temprana edad, desde los 12, 13, 14 años, frena el desarrollo neurofisiológico Ajá. y por lo tanto frena el proceso de maduración de la persona, ¿cierto? Pero además triplica la posibilidad de que se desencadene un cuadro psicótico en las personas que tienen antecedentes familiares. O condición Sí. mental. Sí, o puede haber una condición, una Ya. predisposición. ¿sí? Ya. Entonces, eso ocurre. Con la cocaína puede ser diferente. Una persona con cocaína puede empezar a tener problemas cardiovasculares, ¿cierto? O puede entrar en una paranoia, ¿sí? Ellos se hablan, cuando una persona consume cocaína en Antioquia se dice, estoy arañado, ¿cierto? O embalado, como Sí, se dice aquí en embalado. Cali. Con el alcohol ocurre también diferente, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, como consecuencias comportamientos inadecuados, ¿cierto? Padres que llegan y abusan de sus familiares, de sus hijas, por ejemplo, padres que son violentos con su pareja, padres que son irresponsables en todo sentido o que cometen actos delictivos. Todo eso puede darse. Pero hay una cuestión que es común, muy común, y este sí no depende de las sustancias, y es la desconexión con la parte espiritual. ¿sí? La pérdida de sentido y el vacío existencial. Se desconectan de la vida misma. Y si una persona va de guayabo en guayabo, ahí sí que es cierto. ¿sí? Sí. Como la mirla. Y hay un elemento que me gustaría que quede en mi mente. Yo he tenido pacientes que los examino y los encuentro hipertensos y tomando medicación para la presión. Y les pregunto, bueno, contame cómo es tu consumo de licor. Y me dicen, normal, doctor. ¿Y para vos qué es normal? Dos No, pues cada botellitas. 8 días con los amigos. Eso no es normal. ¿sí? Correcto. Eso, lo que es culturalmente aceptado o lo que es legal, no necesariamente es saludable y es sano. Y entonces, ¿qué pasa? Que le digo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suspender el alcohol un mes. Y vamos a ver qué pasa con tu presión. Y ocurre que al mes le tengo que suspender la medicación antihipertensiva porque era una pseudohipertensión. Mejor dicho, era una hipertensión por el guayabo crónico. Ya. De ese tamaño. Ya. Entonces, fíjate que las consecuencias a mediano y largo plazo varían dependiendo de la sustancia, ¿cierto? Y del organismo, ¿no? Del organismo, de la personalidad. No es lo mismo una persona que es depresiva a una persona que es ansiosa, por ejemplo, o que es hiperactiva, ¿cierto? Entre otras cosas, hay un trastorno
que está muy común en este momento y es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Eso hay que diagnosticarlo y hay que tratarlo bien. Está demostrado por estudios que el 33% desarrollan un trastorno afectivo bipolar. Otro tercio de esa población, si no se ha tratado el trastorno de hiperactividad, desarrolla un trastorno psicopático o sociopático, es decir, delincuencia. Y el otro grupo desarrolla un trastorno adictivo, ¿sí? Entonces hay que tratar ese síndrome, ¿cierto? Ahora, e- ese es otro cuento y eso es para otro podcast, cómo se trata el trastorno de hiperactividad que está muy mal manejado en este momento, pero después hablamos de ese trastorno. Muy bien. Muy bien. Aquí yo para cerrar este bloque, mira que yo creo que algo que le hace mucho daño al manejo de la adicción en sí es la normalización familiar, la normalización social, la normalización cultural. Sí, entonces uno conceptos como es que solo es el fin de semana, creo que el ejemplo que ponías ahorita con el licor, o es que está joven y entonces todos los muchachos consumen. Sí, ese sesgo cognitivo que dices que todos consumen. Y este tema nos hace mucho daño. En tu día a día, en este trabajo, ¿cuáles son las normalizaciones más recurrentes que ves? Bueno, yo diría que eso es un comportamiento perverso, ¿cierto? A nivel psicosocial. Yo decía ahora que no todo lo que es culturalmente aceptado es sano, ¿sí? Ni todo lo que es legal es necesariamente sano o justo. Hay leyes que no son justas y hay cosas que, como el alcohol, por ejemplo, que está legalizado y la gente cree que es normal emborracharse, ¿sí? Muy peligroso, ¿sí? Ese es uno de los riesgos que hay con el debate de la legalización de la droga, que la gente interprete el metamensaje. La cocaína es legal, la marihuana es legal, eso quiere decir que entonces lo puedo hacer y no ¿Se hay puede problema, consumir? que es normal, ¿cierto? Pero si a eso le agregamos que todos los amigos son consumidores porque me llegan adolescentes, no, pero es que en el colegio todos consumen. Sí. Y no es que todos consumen el grupito de amigos de ellos. El sesgo cognitivo, solo ven el pedazo. Exactamente. Y hay una pauta en la vida que es de que uno atrae aquellas cosas, personas y circunstancias que resuenan con la frecuencia que yo emito. La ley de la manifestación. Entonces, un homosexual llega a un sitio y al ratico están ahí los demás homosexuales. Una persona consumidora de marihuana llega a un sitio, al ratico están ahí los polinos, los consumidores, ¿cierto? Entonces, ¿sabes qué pasa? Llegan al sitio y de 1,000 personas detectan y ubican al que vende. Esa es otra cosa. Es increíble lo que es la energía. Uno transmite esa energía, se recibe, se conecta Son y imanes. pasa. Claro, claro. Y entonces es muy peligroso la normalización, ¿cierto? Es decir, creer que la marihuana que es normal consumirla, ¿sí? Es muy peligroso. La marihuana no solamente produce el freno en el proceso de maduración cerebral y de desarrollo de la personalidad. Una característica común del consumidor crónico de cannabis es la inmadurez emocional. Sí. Yo me encuentro con adolescentes de 55 años, ¿sí? Que Con una inmadurez tenemos hartos, ¿no? enorme. Tenemos varios. Entonces, normalizar es fatal, me parece muy peligroso. Ok. Holmes, estábamos hablando del alcohol y yo no sé si el problema, la costumbre de que se normaliza y no es malo, ¿no? A mí alguna vez se me acercó un paciente y me dijo, ¿qué es más grave? Si ver a un adolescente en un estanco tomando vodka a los 17 años o verlo en una esquina metiéndose un bareto. Yo quedé loco, yo no supe contestar, porque para mí es gravísimo el alcohol, es gravísimo. Para mí es la droga más difícil de dejar. Tú hablabas de eso precisamente, de la normalización del alcohol y de la gravedad. ¿Qué necesita realmente una persona para dejar el alcohol? Para dejar el alcohol, como cualquier droga, ¿sí? Ya dijimos que el alcohol es la segunda droga más tóxica después de la heroína. ¿Correcto? Lo que ocurre es que es legal, sí, eso es. Y lo que es legal no necesariamente es sano. Para dejar cualquier sustancia, o cualquier adicción, mejor dicho,
¿Qué se necesita? En algún momento dijiste tú en otro podcast que era el amor. Ese amor a sí mismo, el amor propio, El amor por se expresa con un requisito y es la toma de conciencia de que tengo un problema, Ah, la aceptación, ¿sí? Es decir, si yo no acepto y no soy consciente de que tengo un problema, pues no lo veo como problema, ¿cierto? Es decir, si yo tengo, nosotros decimos que mientras una persona con problemas de sustancias, mientras un adicto tenga alimentación, lavada de ropa, techo y comida, hay adictos para toda la vida. el famoso adicto. Sí. Adicto Entonces- con techo y con comida. Adicto para Entonces, toda la vida. el primer requisito es tomar conciencia que tengo un problema, la aceptación. Una vez se toma conciencia de la aceptación, es necesario crear las condiciones para que la persona se comprometa en un proceso de recuperación, de restauración del ser, mejor dicho. ¿Sí? Es muy bonito en palabras, pero mi experiencia me ha demostrado que casi ninguno quiere dejarlo. Entonces, ¿qué tan factible es que tome la decisión forzada? Bueno, ese es un debate que existe en este momento. Es ¿cierto? tenaz. Es un debate que existe. No quisiera extenderme en ese debate porque hay otros temas importantes del podcast, ¿cierto? Pero hay que desarrollar estrategias, agotar las estrategias de persuasión y Correcto. de motivación Motivación. para que la persona se dé cuenta de las consecuencias de seguir consumiendo, ¿sí? Se va a acabar su matrimonio, vas a perder tus hijos, te los va a quitar el bienestar familiar, o vas a terminar en la cárcel, ¿sí? Y de las consecuencias de eliminar la sustancia. Ah, ¿Cuáles son los beneficios de dejar la droga? Buscar estrategias de motivación para que la persona en algún momentico nos dé quiebre y tan, caerle ahí. y cogerle la caña, como Correcto. decimos aquí en el valle. Entonces, Entonces, en muchas ocasiones, la persona, aunque tome conciencia, no es capaz de comprometerse con el problema, correcto. con resolverlo. Es decir, la toma de conciencia del problema no necesariamente implica que yo resuelva el problema. Claro. ¿Ya? Ya. Hay Lo que pasa que- es que, mira que hay un tema gramatical ahí, porque nos enseñan mucho lo de la toma de conciencia, y nosotros nos basamos en la conciencia con C, donde nos dicen que es bueno y que es malo, y simplemente realizamos un juicio, entonces el alcohol es malo porque socialmente es malo. Y no lo tomamos porque hacemos daño, porque nos hacemos daño, pero no por porque nos demos cuenta del asunto. Entonces la invitación es a toma de conciencia con ese C, como se escribe, que es identificarnos y conocernos a nosotros mismos y entender qué es lo que realmente nos está afectando. Es que ese es el problema, que es entenderlo adentro y no desde lo que nos dicen. Ahí está el Ahora, rollo. ese es un elemento muy importante. Mucho. La toma de conciencia con, como llaman los psicólogos cognitivos, con locus de control interno. ¿Cierto? Es decir, con autorreferencia. Sí. Es decir, Sí. yo soy el responsable de lo que me pasa, pero una característica que es parte de la inmadurez en la persona consumidora de sustancias es que todos tienen la culpa menos yo. Correcto. ¿Sí? Lo mío es mío, lo tuyo es mío. Correcto. ¿Sí? Ahí viene esta pregunta que te la quería hacer. ¿Por qué no es solo decidir dejarlo? Porque La famosa fuerza de voluntad, ¿sabes? ¿Sí? vamos a suponer que tiene la fuerza de voluntad y se logra mantener abstemio. La persona, Pero decido dejarlo. ¿Por qué no es solo eso? primero porque la adicción, el consumo compulsivo es la punta del iceberg. Es la expresión clínica de otros problemas que hay que abordar a nivel psicológico, a nivel relacional, con la familia o con el entorno. Entonces hay que afrontarlo, atacar con un buen programa, con una serie de herramientas, cada uno de esos frentes, ¿cierto? Yo puedo hacer un trabajo muy bonito en un proceso, trabajar a nivel psicológico, sanar mi historia, y salgo y me encuentro con que la esposa tiene las tres características de una mujer antierótica, ¿sí? Es cantaletosa, es celosa y es amargada. Tenaz. ¿Sí? Tenaz, eso es una recaída segura. Entonces, es muy difícil que la Sí, persona ¿no? y no reincida. Entonces, el consumo compulsivo es el síntoma. La punta del iceberg es lo que quiero que quede claro, ¿cierto? Y hay que trabajar todas las causas. Y esas causas, al trabajarse, se favorece
resolver el problema nodal, la desconexión con el alma, la ausencia de sentido y el vacío existencial. Aquí definitivamente nos damos cuenta y podemos afirmar que la parte espiritual Fundamental. es fundamental, ¿no? ¿Por qué errores se pueden cometer en ese proceso de dejar el alcohol? Bueno, cada caso Es un único, caso. ¿sí? Sí, Se pueden cometer muchos errores. Desde errores en el manejo del síndrome de abstinencia hasta errores en las intervenciones y en el proceso psicológico y familiar. Son múltiples errores. Por eso se requiere un equipo profesional interdisciplinar total. que aborde el problema desde lo biológico, desde lo médico, psiquiátrico, que aborde el problema desde lo psicológico, que aborde el problema desde lo relacional, la terapia familiar, por ejemplo, ¿cierto? Porque el asunto es hasta nutricional, Correcto, ¿sí? correcto. ¿Y por qué digo que nutricional? Porque está demostrado que hay alimentos, sobre todo los ultraprocesados, que aumentan la adicción, que son adictivos. ¿Sí? O sea, Y potencializan la adicción. generan adicción también Ah, y aumentan la predisposición a la adicción. ya. ¿Sí? Es decir, ocurre que, por un lado, dañan la microbiota, ¿sí? Que la microbiota, que está tan de moda ahora, el grupo de bacterias a nivel de aparato digestivo, al dañar la microbiota, se afecta la producción de serotonina. Más del 80% de la serotonina, que es el neurotransmisor de la alegría y la felicidad, se produce en el intestino, con la microbiota. Pero aparte de eso, se dañan ciertos circuitos cerebrales que tienen que ver con el placer. Y la persona no obtiene placer fácilmente, busca el placer entonces afuera, y la persona genera adicción a esa comida. Y no siente hambre, por ejemplo. Y siente hambre muy fácil. Hay una situación que pasa en los centros. Ciertos pacientes empiezan su proceso y empiezan a comer de una manera compulsiva, exagerada. ¿Es por eso? Porque es que uno dice, pero es que, perdónenme la expresión, está tragando. Mira, se juntan varias cosas. Una, el abuso de los ultraprocesados a lo largo de su historia Ajá. lo suspende y entonces los ultraprocesados alteran las hormonas que tienen que ver con el hambre, entonces la persona siente más el hambre. Por otro lado, son adictivos, por otro lado se afecta la serotonina, pero por otro lado se ocurre lo que mencioné en algún momento. Si yo suspendo el consumo bruscamente, si no lo manejo adecuadamente, Abruptamente, ¿no? abruptamente, y no trabajo paralelamente las causas, el síntoma compulsivo deriva a otra. Entonces la comida, Correcto. la gula, Ya. ¿sí? O el sexo, ¿sí? O el juego, ¿sí? O las travesuras, porque somos adictos a lo que implique retos o miedos. O sea que los ultraprocesados pueden afectar directamente bloqueando lo que en el estómago da la saciedad. De placer. Afecta esas hormonas, Ok. la grelina y la leptina. Y entonces la persona no siente hambre. Ya. Mientras Mi más, querido doctor Rones, entremos a un tema de un bloque que es bien importante. La familia. La familia. Sabemos que, y lo hemos dicho en anteriores podcasts, que la familia no tiene la culpa, pero tiene mucho que ver. Tiene muchísimo que ver. Y para los centros, nosotros tenemos muchos problemas a veces, más con las familias que con los mismos pacientes, doctor Holmes. ¿Sí? totalmente de acuerdo, Pero Claudio. a veces no sabemos qué hacer. Decimos, Dios mío, ¿qué hacemos con esta mamá? Totalmente de acuerdo, ¿Qué Claudio. hacemos Y con este papá? Raúl, Y truncan y pelean y forman líos. terrible. ¿Por qué el bebé no salió en la fila, señora? Estaba con gripa. Pero no, forman de eso un problema y son demandantes, ¿no? Yo siempre he dicho que debería haber una institución para las familias paralelo. ¿Ya comió? ¿Ya fue al baño el niño? Sí, y son un problema. Yo de verdad que día a día me veo abocado al manejo de familias. Es bien difícil, doctor Gómez. ¿Por qué la familia entonces debe trabajar? Precisamente por lo que dice, ¿cierto? Algunos plantean
que el adicto es la expresión, el síntoma de una familia disfuncional. Sí, ¿Sí? Pero eso no puede utilizarse como argumento para que el adicto, el paciente adicto, justifique su adicción. Ni correcto. tampoco hay que utilizarlo como argumento para culpabilizar a la familia. Sí, es tomar conciencia de que tenemos un trastorno, tenemos un problema y vamos a resolverlo. Y si yo no trabajo la espiritualidad y no trabajo la familia, las posibilidades de una reincidencia en el consumo, de una recaída, son muy altas. Y es cierto, no existe adicto sin coadicto, no existe adicto sin codependiente. Entonces hay que trabajar la persona que está con el trastorno por uso de sustancias y paralelamente la familia debe someterse mínimo a un trabajo psicoterapéutico y a un trabajo de Casi intervención por familiar. exigencia. Es más, diría yo yo. te cuento, en un entrenamiento que yo hice alguna vez, el tratamiento era de 24 meses y entraba el adicto a tratamiento y estaba 7, 8 meses sin ver a la familia. Pero la familia esos 7, 8 meses iba a terapia. Claro. Claro. ¿Sí? Claro. Porque sabía, tenía la certeza. Es más, no aceptaban al paciente si no había familia. Sí. Y si la familia no trabajaba. ¿Cuál es la diferencia entre coadicto y codependiente? Pues lo que pasa es que habría que definir qué es adicción y qué es dependencia, ¿cierto? ¿Sí? Los dos, en mi concepto, en mi opinión, los dos tienen mucho de sinónimos. Es lo mismo. Es decir, hay personas, lo que pasa es que se habla más de adicto cuando se trata de sustancias, por ejemplo, cuando se trata de juego, cuando se trata de comida, cuando se trata de sexo, pero es una dependencia, ¿cierto? Para mí, con el respeto de los estudiosos y los académicos, son sinónimos, ¿cierto? Ahora, hay que trabajar también la dependencia afectiva, totalmente. Grave y esa sí que es fuerte. Holmes, he visto casos durante todos estos años y entiendo a las familias, no las estoy juzgando, hasta siento empatía a veces con ellos. Llegan al centro y dicen, estoy mamado con mi hijo, estoy mamado. Entonces, en este proceso no me va a ver. En este proceso ni me llamen, ni me manden videos. ¿Qué pasa si la familia no se involucra? Si la familia, en lo posible, hay que no involucrarla, hay que comprometerla. ¿Y qué es eso? Involucrarla no es comprometerla, ¿no? No, pues ¿No? para mí no. Te voy a poner un ejemplo que lo escuché de un conferencista mexicano. En un parto, en un embarazo, el hombre está involucrado y la mujer está comprometida. Está muy claro. Es clarísimo. Total, ya. Está clarísimo. Muy ya. claro, Entonces, muy claro, muy claro. Hay que trabajar la familia en lo posible. Ah, Ahora, yo les digo a mis pacientes, usted va a hacer este tratamiento con su familia, sin su familia o contra su familia. Pero lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, yo le digo, como su familia está tan peligrosa, tan tóxica y tan enferma, y si usted va y se integra ya, las posibilidades de una reincidencia es muy alta, mi recomendación es que forme rancho aparte, forme su propia familia, igual como ocurre con los amigos. No va a salir a juntarse con los amigos consumidores, va a formar otro círculo de amigos que sean amigos de comportamientos más saludables. claro, pues eso es cuando hablamos de una persona, pero es diferente cuando hablamos de un niño de 15 años, no le podemos decir, forme rancho aparte, ¿no? Ahí es donde yo digo que la familia tiene mucho que ver porque hizo el niño el proceso, lo hizo bonito, lo hizo bien, carajo, y Hay sale que hacerlo. y sigue la misma mamá. Es más, Esa es la siguiente pregunta. Bueno. Entonces, ¿cómo debería acompañar la familia? pues mínimamente hay que comprometerla y hay que buscar ayuda oficial también. Yo diría que ahí sí cabe comprometerla e involucrarla. Sí. Y mira, ¿por qué no la en una comisaría de familia, por ejemplo? Ajá. Que les exijan a los papás que vayan a un proceso psicológico o hablar con el psiquiatra, en fin. Buscar alternativas, formar grupos de apoyo de familias, como Al-Anon. Al-Anon es magnífico. Lo que pasa es que, mira que, por ejemplo, hay madres en la crianza que les tocó duro y se volvieron
muy amorosas, muy contenidas y según su propio criterio están perfectos. Ellas ni se les pasa por la cabeza que el gatillo o el trigger de la adicción del hijo sean ellas. Tenemos uno en común. Tenemos Uno en común. Es cierto. Pero Es el ego no más, las deja ver eso, ¿no? bueno, y quiero terminar esta partecita con que la familia está muy relacionada con el problema, pero no es para que se culpabilice. No, Porque Jorge, la pero idea es que es donde yo pero le es digo, para yo, que se responsabilice. yo soy un poquito fuerte con la familia y yo les digo, mire, señora, usted no tiene la culpa, pero tiene mucho que ver. Claro, es hacerse responsable. Sí, o sea, pero- es que el adulto se hace responsable. Pero hay que hacerlo de una manera Sí. lo más diplomática, asertiva, pero firme, ¿cierto? Firme. Sí, Y en lo posible, es más, en las charlas de codependencia siempre se dice que una de las soluciones es que ella o él hagan psicoterapia mínimamente. Mínimamente, muy Y si bien. tienen pareja, hay que hacer terapia de pareja. Sí. Vamos a hacer el cierre. Estamos hablando de las familias. ¿Qué mensaje le podrías tú, Holmes, dejar a las familias que están pasando por este proceso? ¿Qué mensaje le dejaría a las familias que están pasando por este proceso? ¿En el proceso? ¿O No, tienen que problemas está de pasando adicción? por esta situación De de adicción. tener su hijo adicto, su esposo adicto, su hermano adicto. Lo primero es que mientras haya vida, hay esperanza. Como le dije yo, mientras haya vida, respire. Busquen Muy bien. ayuda profesional. ¿Sí? No se metan a resolver esto sola, porque entonces se cae en la coadicción y se perpetúa el problema. ¿Sí? Mientras la persona tenga vida y no esté rayada, no esté con un problema psiquiátrico fuerte. encontrar. Porque es que hay casos de esquizofrenia, de Sí, psicosis, y ya la adicción tiene un proceso, y en ese proceso a veces se pasa el punto de no retorno. Y Correcto, si se pasa el punto correcto. de no retorno, hay una rebelión, nada que No hay hacer. nada que hacer. Y ese mix de temas psiquiátricos y adicción en conjunto es el manejo, porque si se desestabiliza un poquito por medicamentos o algo, tiende a este o este Total, tiende a este. total. Ese es complicado. ¿Sí? Entonces hay que buscar ayuda de un equipo interdisciplinario. ¿Sí? Y lo otro es, entréguenselo a mi Diosito, ¿sí? Pero a Dios rezando, pero con el mazo de datos. Confía en Alá, pero ata tu camello. Confía en Alá. Holmes, muchas gracias. Muchas No, gracias por este coloquio tan ameno y por las enseñanzas, como siempre lo he dicho, que nos das. Gracias por tu sabiduría. Gracias, familias, por recibir este mensaje. Ustedes no son los culpables. Ustedes no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver. Holmes, muchas gracias. Gracias a ustedes por la Holmes, invitación. Raúl, Qué gustas. encantado de haberte tenido aquí. Gracias, A ti, Raúl. que estés bien. Gracias a ti, Claudio. Y gracias a Aura también por la invitación.